Imagina por un momento que vives en un mundo donde las respuestas no existen, donde el miedo, el caos y las preguntas sin resolver gobiernan cada rincón del pensamiento humano. Un mundo donde nadie entiende por qué llega el invierno, por qué existen los monstruos, por qué el dolor persigue al hombre, o por qué, la esperanza, a pesar de todo, nunca desaparece. En ese mundo incierto, lleno de sombras y silencios, nacieron los mitos. Historias tan antiguas como la propia humanidad, creadas para explicar lo inexplicable, para darle forma a lo invisible y para recordarnos que incluso en las noches más oscuras, siempre hay una chispa capaz de guiarnos. Y es justo aquí donde entra el historiador del silencio, un lugar donde las voces olvidadas de los dioses, héroes y criaturas vuelven a tomar vida para mostrarnos que el origen de nuestras preguntas más profundas se encuentra en relatos que sobrevivieron miles de años. En esta recopilación especial, exploramos mitos que marcaron el inicio del pensamiento humano, historias que nacieron como respuesta al problema más grande de todos, la incertidumbre. ¿Cómo entender el miedo sin el monstruo de un laberinto? ¿Cómo comprender la muerte sin el rapto de una joven llevada al inframundo? ¿Cómo explicar el mal sin una caja prohibida? ¿Cómo imaginar el heroísmo sin un semidios sometido a pruebas imposibles? ¿Cómo entender la belleza y la tragedia sin la historia de una mujer convertida en monstruo? Eran preguntas sin respuesta, interrogantes que acechaban la mente de nuestros antepasados y que necesitaban urgentemente una forma de ser comprendidas. Cada mito nació como un remedio, como un puente entre el caos humano y la lógica divina. La historia de Medusa y Perseo enseñaba que los monstruos no siempre nacen, a veces se crean por injusticias. El laberinto del Minotauro daba forma al miedo de perderse en uno mismo, pero también mostraba que siempre existe un hilo capaz de guiarnos. La caja de Pandora explicaba por qué sufrimos, pero también por qué nunca debemos renunciar a la esperanza. El rapto de Perséfone revelaba que la oscuridad es temporal y que siempre vuelve la luz. Y los 12 trabajos de Hércules demostraban que hasta el espíritu más roto puede encontrar redención a través del esfuerzo y la valentía. Cada historia no solo respondía a un problema, sino que ofrecía una solución, una enseñanza, una guía, un símbolo eterno. Hoy, el historiador del silencio reúne estos mitos no solo para recordarlas, sino para revivirlas. Porque cada una de ellas es más que un cuento. Son reflejos de nosotros mismos. Son preguntas que seguimos haciéndonos. Y son respuestas que siguen resonando en nuestro interior, aunque el mundo haya cambiado. Lo fascinante es que, aunque estos mitos nacieron hace miles de años, sus lecciones siguen vivas. Prepárate, porque este viaje no será una simple recopilación. Será una travesía profunda hacia los rincones más antiguos de la imaginación humana. Cada mito te revelará un secreto, cada historia te mostrará un reflejo distinto de lo que somos y de lo que siempre hemos sido. Quédate hasta el final, porque cuando creas haber escuchado todo, descubrirás que estos relatos esconden verdades que siguen transformando a quienes se atreven a escucharlas. Los mitos tienen una forma peculiar de atraparte, incluso cuando crees que ya conoces el final. Acomódate, relaja la mente, y prepárate para una serie de mitos que no se olvida. Y si deseas seguir explorando los ecos ocultos del pasado, no olvides suscribirte al canal. Medusa, la maldición, el héroe y el secreto olvidado del mito de Perseo. La historia de Medusa y Perseo es mucho más que la aventura de un héroe enfrentándose a un monstruo. Es un relato lleno de matices, castigos injustos, dioses que juegan con el destino humano y una verdad casi siempre ignorada. Detrás de la Gorgona se esconde una tragedia que cambió para siempre el mundo de los héroes griegos. Nos adentramos lentamente en un templo antiguo, donde se observa a una joven de cabellos hermosos, quien terminó siendo uno de los seres más temidos del mundo antiguo. Antes de convertirse en la Gorgona de mirada petrificante, Medusa fue conocida como una de las jóvenes más bellas entre las sacerdotisas de Atenea. Sus cabellos resplandecían como hilos de oro y muchos aseguraban que ninguna mortal había recibido tanta belleza. Su presencia en el templo no solo era motivo de admiración,
sino también de disciplina y devoción. Ser sacerdotisa de Atenea implicaba un voto sagrado de castidad, una entrega absoluta a la diosa de la sabiduría y la justicia. Pero irónicamente, sería precisamente en ese templo donde su vida cambiaría para siempre. La tragedia comenzó cuando Poseidón, el poderoso dios del mar, quedó fascinado con su hermosura. Medusa, mortal e indefensa, quedó atrapada en una situación imposible en la que ni su fe, ni su devoción, ni su pureza podían salvarla. Lo que ocurrió dentro del templo es uno de los episodios más oscuros de la mitología griega. Poseidón la tomó por la fuerza en el santuario sagrado, profanando el templo de Atenea. Pero cuando la diosa descubrió lo sucedido, su furia no se dirigió al dios del mar, sino injustamente a la joven que servía en su templo. Atenea castigó a Medusa transformando su hermoso cabello en serpientes vivas y su rostro en una imagen tan aterradora que cualquiera que se atreviera a mirarla a los ojos quedaría convertido en piedra. A partir de ese momento, Medusa dejó de ser humana, se convirtió en un símbolo de terror, una criatura condenada a vivir aislada del mundo, acompañada solo por el siseo perpetuo de serpientes que se enroscaban sobre su cabeza. Es aquí donde la historia toma un tono más profundo, porque en realidad Medusa no eligió ser un monstruo, fue la consecuencia de un castigo divino, la encarnación de una injusticia que los mortales tendrían que enfrentar tarde o temprano. Mientras tanto, lejos del exilio de Medusa, otro destino comenzaba a trazarse. Perseo, hijo de Dánae y del propio Zeus, fue concebido bajo circunstancias extraordinarias. Su abuelo, Acrisio, había recibido una profecía que le advertía que su nieto sería quien lo mataría. Temiendo el destino más que a los dioses mismos, Acrisio encerró a su hija en una torre de bronce para evitar que pudiera concebir hijos. Pero Zeus, como tantas veces, no fue detenido por estructuras humanas. El dios de dioses descendió en forma de lluvia dorada y llegó hasta Dánae, quien terminó concibiendo a Perseo. Cuando Acrisio descubrió al niño, el temor a la profecía lo llevó a tomar una decisión que marcaría el destino del joven héroe. Encerró a madre e hijo en un cofre de madera y los arrojó al mar. Contra todo pronóstico, las olas no los destruyeron. Fueron rescatados en la isla de Sérifos por un pescador llamado Dictis, un hombre humilde y bondadoso que crió a Perseo como si fuera su propio hijo. El joven fue creciendo con valentía, fuerza y una habilidad sorprendente para enfrentar los desafíos más difíciles. Pero su destino volvió a torcerse cuando el rey de la isla, Polidectes, se encaprichó con Dánae y buscó un modo de deshacerse de Perseo. El rey ideó un plan, anunció que deseaba casarse y pidió que todos los hombres de la isla le regalaran un caballo. Perseo no tenía ninguno, así que Polidectes aprovechó para humillarlo públicamente, y el joven, impulsado por el orgullo y el deseo de proteger a su madre, prometió traerle un regalo más impresionante que cualquier caballo, la cabeza de la gorgona Medusa. Sin saberlo, Perseo aceptaba uno de los retos más peligrosos de toda la mitología griega. Pero también estaba abriendo un camino imposible que solo podía completarse si los dioses intervenían por él. Y por supuesto, lo hicieron. Fue Atenea quien apareció primero, tal vez irónicamente, pues ella misma había sido quien maldijo a Medusa. La diosa entregó a Perseo un escudo pulido como un espejo, advirtiéndole que para enfrentar a la gorgona, jamás debía mirarla directamente. Luego, Hermes, el veloz mensajero de los dioses, le otorgó una espada irrompible y unas sandalias aladas capaces de llevarlo a cualquier lugar. Los dioses sabían que Medusa no era un enemigo cualquiera. Para llegar hasta ella, Perseo debía encontrar primero a las ninfas, las únicas capaces de darle los objetos que terminarían de convertirlo en un guerrero invencible, un casco que lo volvería invisible y una bolsa mágica para guardar la cabeza sin mirar su rostro. Pero antes debía enfrentar a las Grayas, 3 hermanas ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente. Perseo se acercó sigilosamente, aprovechando sus sandalias aladas, y arrebató el ojo en el momento en que una de ellas lo pasaba a la otra. Incapaces de ver, las Grayas suplicaron desesperadas que se lo devolviera.
Perseo solo aceptó hacerlo cuando revelaran el camino hacia las ninfas, y así fue como logró la información necesaria para llegar al escondite secreto de Medusa. Al fin, después de días de viaje y peligros interminables, Perseo llegó al lugar donde vivían las gorgonas. Estaban rodeadas de estatuas, restos petrificados de hombres que se habían atrevido a buscarlas. Medusa estaba dormida, sus serpientes enroscadas sobre la roca se movían inquietas, como si fueran criaturas independientes. El aire era pesado y el silencio parecía tener vida propia. Perseo sabía que una sola mirada acabaría con su vida, así que avanzó hacia ella mirando únicamente el reflejo en su escudo. Cada paso era un desafío, cada movimiento de las serpientes un recordatorio de que estaba a punto de enfrentar algo que ningún mortal había logrado. Cuando llegó lo suficientemente cerca, levantó la espada y, guiado por el reflejo, cortó la cabeza de Medusa de un solo golpe. De su cuello brotó una energía descomunal, y del cuerpo nacieron dos criaturas, Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, un guerrero gigante, hijos de Poseidón y Medusa. Perseo guardó la cabeza en la bolsa mágica justo cuando las hermanas de Medusa despertaban airadas, lanzándose a perseguirlo. Pero el casco de invisibilidad lo salvó, permitiéndole escapar sin ser detectado. Sin embargo, el viaje de regreso no sería menos sorprendente. En su camino, Perseo llegó a las costas de Etiopía, donde encontró a una joven encadenada a una roca. Se trataba de Andrómeda, hija de la reina Casiopea, quien por orgullo había insultado a las Nereidas, provocando la ira de Poseidón. Como castigo, un monstruo marino devastaba el reino, y la única forma de detenerlo era entregar a Andrómeda como sacrificio. Perseo no podía dejarla morir. Cuando el monstruo emergió de las profundidades, el héroe desenvainó la cabeza de Medusa y la sostuvo frente a la criatura, que quedó convertida en piedra en un instante. El mar se calmó, el viento se detuvo y la gente cayó de rodillas ante el desconocido que había salvado al reino. Perseo liberó a Andrómeda y juntos regresaron victoriosos a Sérifos, donde la historia aún tenía un desenlace pendiente. Cuando Perseo llegó a la isla, descubrió que Polidectes había abusado de su poder y mantenía a Dánae como prisionera. Perseo entró en el palacio sin decir palabra, levantó la cabeza de Medusa y el tirano junto con todos sus hombres, quedó petrificado al instante. Después de esto, Perseo cumplió su última misión, entregar la cabeza de Medusa a Atenea, quien la colocó en su escudo, el famoso égida, como símbolo de protección y poder. Y aunque Perseo creía haber escapado de la profecía que había marcado su destino desde antes de nacer, ésta lo alcanzó de forma trágica. Años más tarde, durante una competencia deportiva, lanzó un disco que se desvió accidentalmente y golpeó a un anciano que observaba al público. Ese hombre era Acrisio, su abuelo, cumpliéndose así la profecía, que él había tratado de evitar desde el principio. El destino, como siempre en la mitología griega, era inevitable. La historia de Medusa y Perseo no es solo la aventura de un héroe. Es una reflexión profunda sobre la injusticia, el poder y el destino. Medusa no fue un monstruo por elección, sino por castigo. Su belleza la condenó, su tragedia alimentó la leyenda, y su muerte dio paso a un héroe que, aunque victorioso, nunca pudo escapar del destino impuesto por los dioses. Esta historia sigue viva porque nos recuerda que incluso los grandes héroes enfrentan consecuencias inesperadas, y que los monstruos, a veces, nacen del dolor, no de la maldad. Al final, Medusa no quedó en el olvido. Su imagen se convirtió en símbolo de protección, de fuerza, incluso de resistencia frente a las injusticias del mundo. Y Perseo pasó a la historia como uno de los héroes más célebres de Grecia, no solo por su fuerza, sino por haber enfrentado aquello que nadie más se atrevió a mirar. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya entendiste que los mitos nunca son simples cuentos. Son reflejos de lo que somos, de lo que tememos y de lo que admiramos. Y la historia de Medusa y Perseo, más que un combate entre héroe y monstruo, es un espejo de las decisiones divinas que moldearon el destino de quienes vivían bajo la sombra del Olimpo. El Minotauro,
el secreto prohibido del laberinto que nadie sobrevivía. La historia del Minotauro y del laberinto de Creta no es simplemente el relato de un monstruo devorando jóvenes inocentes. Es un entramado de traiciones, castigos divinos, decisiones humanas que desencadenaron tragedias inevitables, y un héroe que se atrevió a desafiar lo imposible. Para entender cómo nació esta criatura y cómo se construyó el laberinto más temido de la mitología griega, es necesario viajar al corazón de Creta, donde los palacios eran tan complejos como las pasiones de los dioses que vigilaban desde el Olimpo. Todo comienza con el poderoso rey Minos, hijo de Europa y de Zeus, gobernante de la isla más próspera del Egeo, y heredero de un linaje que se mezclaba con lo divino. Pero los dioses no regalaban poder sin ponerlo a prueba. Cuando Minos disputó el trono con sus hermanos, rogó a Poseidón que enviara una señal para validar su derecho a gobernar. El dios del mar, complacido con su devoción, hizo surgir de las aguas un toro blanco de belleza indescriptible, una criatura que debía ser sacrificada en su honor como muestra de obediencia. Sin embargo, al ver al toro y quedar anonadado por su perfección, Minos decidió quedárselo. Fue este acto de desobediencia el que desencadenó una cadena de consecuencias que cambiaría para siempre el destino de Creta. Poseidón, furioso y humillado, decidió castigar a Minos de una forma tan cruel que haría temblar a todo su reino. La ira del dios no cayó sobre el rey, sino sobre Pasífae, su esposa. Poseidón hizo que ella se obsesionara con el toro blanco, una pasión antinatural que ningún ser humano debería experimentar. Desesperada y atrapada por un deseo que no podía controlar, Pasífae acudió al ingeniero más brillante e inquietante de Creta, Dédalo. Este artesano, inventor y creador de maravillas inimaginables, diseñó para la reina una estructura que imitaba la forma de una vaca, dentro de la cual Pasífae pudiera esconderse para acercarse al toro. Del encuentro prohibido nació un ser sin precedentes, el Minotauro. Mitad hombre, mitad toro. Un monstruo con la fuerza brutal de un animal salvaje y la ferocidad de una bestia que jamás conoció el amor ni la humanidad. Al principio, Minos quedó horrorizado con la criatura. No podía matarla, porque era descendiente de un animal sagrado y resultado directo de una maldición divina. Tampoco podía exponerla ante su pueblo. Así que recurrió nuevamente a Dédalo, que diseñó una obra maestra tan asombrosa como siniestra, un laberinto interminable, un lugar lleno de pasillos serpenteantes, puertas que no conducían a ninguna parte, túneles que parecían vivos y giros capaces de desorientar hasta al más experimentado. Allí encerraron al Minotauro. El monstruo creció alimentándose del terror que lo rodeaba, machacando huesos, consumiendo cuerpos y escuchando cómo las víctimas gritaban hasta perder la voz. El laberinto se convirtió rápidamente en una leyenda viviente, una estructura tan compleja que incluso Dédalo apenas recordaba su propio diseño. Pero la oscuridad no terminó ahí. La historia se extendió hasta Atenas cuando Minos, tras la muerte de su hijo Androgeo en territorio ateniense, declaró la guerra. Atenas fue vencida y condenada a pagar un tributo que heló la sangre de todos sus ciudadanos. Cada 9 años debía enviar a 7 jóvenes y 7 doncellas para ser arrojados al laberinto, donde serían devorados por el Minotauro. Esta penitencia se convirtió en una herida abierta en la ciudad, un recordatorio constante de la impotencia humana frente a los caprichos de los dioses. Fue en ese momento cuando surge Teseo, el joven príncipe de Atenas, decidido a poner fin al sufrimiento de su pueblo. Teseo no era un héroe por casualidad. Desde niño había demostrado una valentía que desafiaba la lógica y un sentido de justicia que lo hacía incapaz de quedarse de brazos cruzados. Cuando llegó el momento de enviar otro grupo de jóvenes a Creta, él se ofreció voluntariamente. Su padre, el rey Egeo, trató de detenerlo, temiendo perder a su hijo único. Pero Teseo ya había decidido que el destino de Atenas no podía seguir siendo dictado por el monstruo escondido en el laberinto. Así, Teseo partió rumbo a Creta. Esa travesía no fue una simple expedición, fue un viaje cargado de simbolismo, donde cada ola que golpeaba la nave parecía recordarle que su misión era prácticamente un suicidio.
Cuando llegó a la isla, Minos lo observó con la frialdad de quien sabe que tiene todo el poder de su lado. Pero lo que el rey no esperaba era que su hija, Ariadna, quedara fascinada por el valor del joven héroe desde el primer instante. Ariadna era sensible, inteligente y estaba cansada de ser testigo pasiva de los horrores que su padre había permitido. Cuando Teseo confesó su objetivo, ella tomó una decisión que cambiaría su vida: ayudarlo a derrotar al Minotauro. Dédalo, siempre presente en la sombra, fue quien le entregó a Ariadna el único objeto capaz de darle una oportunidad a Teseo dentro del laberinto: un simple ovillo de hilo. Un objeto sencillo, pero ingenioso. Si Teseo lograba atar el extremo a la entrada y desenrollarlo a medida que avanzaba, podría encontrar el camino de regreso. Pero aunque el plan parecía simple, la realidad era otra. Ninguno de los anteriores jóvenes había logrado ni siquiera acercarse al monstruo. Muchos morían de hambre, otros de desesperación, otros se perdían tanto entre los pasillos oscuros que sus gritos quedaban atrapados para siempre en los muros del laberinto. La noche en que Teseo entró en aquel infierno, la luna iluminaba apenas la entrada. Las antorchas temblaban con un viento inexplicable y los muros parecían respirar. Teseo avanzó con el hilo entre sus dedos, sintiendo cómo el laberinto lo absorbía, como las sombras parecían moverse con vida propia. Cada paso retumbaba en una acústica que deformaba el sonido, volviendo sus propios movimientos en algo inquietante. Poco a poco, el silencio se transformó en un rugido lejano. El Minotauro estaba cerca. La criatura surgió de las sombras como un presagio de muerte. Su torso musculoso, su cabeza de toro, sus ojos cargados de furia y sufrimiento, y un aliento pesado que recordaba a la sangre y la oscuridad. Su presencia era abrumadora. El choque entre ambos fue brutal. Teseo esquivó los embates del monstruo, que embestía con una fuerza capaz de destrozar columnas enteras. Cada ataque del Minotauro hacía vibrar el suelo, y los muros parecían estremecerse como si el laberinto participara también en la batalla. Teseo sabía que no podía enfrentarse a la fuerza bruta del monstruo directamente, tenía que usar su inteligencia, su rapidez y su valentía. La lucha se extendió entre pasillos, ecos y sombras hasta que un golpe preciso permitió al héroe derribar finalmente al Minotauro. Con un arma afilada, clavó el golpe final que derribó a la bestia. Cuando el cuerpo del Minotauro cayó, el silencio fue tan profundo que Teseo pudo sentir, por primera vez, el peso de todo lo que acababa de hacer. Había derrotado a un monstruo que había condenado a su pueblo durante años. Había roto la maldición que Creta había impuesto sobre Atenas. Pero la historia no termina aquí. Teseo desenrolló el hilo y regresó al punto de partida donde Ariadna lo esperaba ansiosa. Juntos huyeron de Creta antes de que Minos descubriera lo ocurrido. Sin embargo, el destino tenía reservado otro giro. En medio de la travesía de regreso, Teseo dejó a Ariadna en la isla de Naxos. Los mitos difieren sobre por qué lo hizo, pero muchos aseguran que fue una decisión impulsada por los dioses, quienes tenían sus propios planes para ella. Lo cierto es que Ariadna no quedó abandonada para siempre. Dioniso, dios del vino y del éxtasis, la encontró y la convirtió en su esposa, transformando su tristeza en un destino divino. Teseo siguió su camino hacia Atenas, pero en medio de la emoción por su victoria, olvidó un detalle crucial. Había prometido a su padre que, si sobrevivía, regresaría con las velas blancas en el barco. Si las velas estaban negras, significaría que había muerto. En su regreso triunfal, Teseo olvidó cambiarlas. Egeo, al ver las velas negras desde los acantilados, cayó en una desesperación tan profunda que se arrojó al mar. Desde entonces, ese mar lleva su nombre, el mar Egeo. La historia del laberinto del Minotauro no solo nos habla de valentía. Es también una reflexión sobre las consecuencias de nuestras decisiones, el poder de los dioses y la fragilidad humana. Minos fue castigado por su soberbia. Pasífae sufrió por una culpa que no era suya. El Minotauro vivió condenado por un castigo divino que jamás pidió.
Ariadna arriesgó su vida por amor. Y Teseo, aunque héroe victorioso, tuvo que vivir con el peso del error que causó la muerte de su padre. El laberinto, más que una estructura física, simboliza los caminos enredados del destino humano. Nadie podía salir de él porque representa la confusión, el miedo y los desafíos internos que todos enfrentamos. Pero Teseo nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe un hilo, una guía, una oportunidad de salir adelante si actuamos con valentía y sabiduría. La historia del Minotauro sigue viva porque toca emociones humanas que trascienden el tiempo. Habla del poder del amor, de la traición, del heroísmo y del precio de desafiar a los dioses. Y en ese laberinto, entre sombras y pasillos interminables, todos podemos ver un reflejo de nuestro propio viaje. Cada persona, de alguna manera, enfrenta sus propios laberintos, sus propios monstruos, sus propias decisiones. Y aunque a veces nos perdamos, la historia de Teseo nos recuerda que el camino de regreso existe, si tenemos la fuerza para buscarlo. La caja de Pandora, el secreto prohibido que desató todos los males del mundo. La historia de la caja de Pandora es uno de los mitos más antiguos, más influyentes y más profundos de toda la mitología griega. No es solo un relato sobre curiosidad, es una reflexión sobre el origen del sufrimiento humano, la desobediencia, el engaño divino y la eterna lucha entre la esperanza y la tragedia. Para entender por qué esta historia perdura, hay que explorar el contexto en el que nació, una guerra silenciosa entre dioses y mortales, castigos disfrazados de regalos y decisiones que, una vez tomadas, no podían deshacerse. Todo comienza con un acto de rebelión que sacudió el Olimpo. Prometeo, uno de los titanes más astutos y valientes, cansado de ver a la humanidad sufrir, decidió enfrentarse a Zeus. En aquellos tiempos, los humanos vivían sin dominar el fuego. Pasaban frío, no podían cocinar sus alimentos, y vivían en completa vulnerabilidad ante la naturaleza. Prometeo, compadecido por su fragilidad, robó el fuego de los dioses y lo entregó a los hombres. No fue un acto pequeño. Robar el fuego era entregar conocimiento, autonomía, poder. Con un simple acto de rebeldía, Prometeo permitió que la humanidad se desarrollara, aprendiera y evolucionara. Y Zeus lo vio como una amenaza directa a su autoridad. La ira del rey de los dioses fue inmediata y devastadora. Como castigo, condenó a Prometeo a un tormento eterno, encadenado a una roca en los montes del Cáucaso, donde cada día un águila devoraba su hígado, que se regeneraba durante la noche para repetir el suplicio una y otra vez. Pero Zeus no solo quería castigar al titán, quería castigar también a la humanidad. Y su venganza vendría disfrazada de un regalo. Fue entonces cuando Zeus ordenó a Hefesto, el dios herrero, crear a la primera mujer de la humanidad. El dios trabajó con precisión divina, formando a una mujer tan hermosa que incluso los inmortales quedaron asombrados al verla. Los dioses la dotaron de cualidades extraordinarias. Afrodita le concedió gracia y belleza irresistible. Atenea le enseñó habilidades y elegancia. Hermes le otorgó astucia e inteligencia. Y Zeus, con un brillo engañoso en los ojos, le dio algo más, un espíritu curioso, una chispa de pregunta constante, una necesidad imposible de apagar. Así nació Pandora, cuyo nombre significa la que posee todos los dones. Pero la belleza y los dones no eran el verdadero regalo. Zeus le entregó un objeto sellado, una caja maravillosa cuyos adornos brillaban con un resplandor sobrenatural. La caja estaba cubierta por símbolos y metales imposibles, y llevaba una advertencia clara, directa y tentadora: no debe abrirse jamás. Pandora sintió un estremecimiento al verla. Era como si la caja emanara un llamado silencioso, una fuerza invisible que le hablaba sin palabras. Zeus la envió entonces a la tierra, donde Epimeteo, hermano de Prometeo, vivía sin sospechar lo que estaba por suceder. Prometeo, sabio y desconfiado, había advertido a su hermano de que jamás aceptara regalos de Zeus. Pero Epimeteo,
encantado por la belleza y amabilidad de Pandora, olvidó la advertencia. La recibió en su hogar y se enamoró perdidamente de ella. Por un tiempo, vivieron en armonía. Pandora era alegre, curiosa y llena de vida. Pero la caja, siempre presente en un rincón de la casa, comenzaba a convertirse en una sombra, en un susurro inquietante en su mente. Pandora no podía dejar de pensar en ella. Mientras más intentaba ignorarla, más fuerte se hacía el impulso. Era como si su propia alma estuviera conectada a ese objeto. Los días pasaban y la caja parecía ocupar todo su pensamiento. Pandora le hacía preguntas a Epimeteo, aunque en el fondo sabía que él tampoco conocía su contenido. ¿Por qué no podía abrirla? ¿Qué peligro escondía? ¿Por qué regalar algo y prohibir su uso? La curiosidad, el don y la maldición que Zeus había puesto en su interior, empezó a crecer como una tormenta imparable. Una tarde, cuando Epimeteo salió, Pandora sintió que el silencio de la casa la empujaba hacia la caja. Se acercó lentamente, temblando, como si cada paso la acercara a un destino inevitable. Posó sus manos sobre la tapa y sintió el frío del metal divino. La advertencia resonaba en su mente, pero más fuerte aún era el impulso de descubrir la verdad. Finalmente, guiada por esa curiosidad indomable, levantó la tapa. En ese instante, el mundo cambió para siempre. De la caja emergió una nube oscura, pesada y corrosiva, formada por criaturas invisibles que se esparcieron por el aire con velocidad implacable. Surgieron el dolor, la enfermedad, la tristeza, el odio, la guerra, el hambre, la envidia y todos los males que hoy conocemos. Volaron por el cielo, atravesaron continentes, se escondieron en los corazones humanos. La atmósfera se llenó de un lamento que parecía salir de todas las voces del mundo. Pandora, horrorizada, trató de cerrar la caja, pero ya era tarde. Los males habían escapado y se dispersaban sin control, infectando cada rincón de la tierra. Pandora cayó al suelo, llorando, incapaz de comprender la magnitud de lo que había hecho. El dolor la consumía. Se sentía culpable, traicionada, engañada. Su curiosidad, un don que los dioses le habían dado, había sido también su trampa. Pero entonces escuchó un susurro suave dentro de la caja, un sonido que no se parecía en nada al caos que había desatado. Era una voz tenue, dulce y persistente. Pandora, confundida, se acercó una vez más y abrió lentamente la tapa, temiendo que surgiera otro mal desconocido. Pero lo que salió de la caja esta vez fue una luz cálida, un brillo dorado que iluminó todo el lugar. Era la esperanza. A diferencia de los otros males, la esperanza no escapó de inmediato. Había quedado atrapada en el fondo, como si estuviera esperando el momento preciso para nacer. Pandora la observó con asombro mientras ésta se elevaba suavemente, flotando sobre el mundo herido que acababa de nacer. A donde iban los males, ella lo seguía. Era tenue, pero constante. Pequeña, pero poderosa. No eliminaba el sufrimiento, pero daba fuerza para enfrentarlo. No borraba las lágrimas, pero brindaba consuelo para seguir adelante. Pandora entendió entonces que, aunque había desatado el dolor, también había liberado la única fuerza capaz de equilibrarlo. Cuando Epimeteo regresó y vio la catástrofe, sintió miedo y rabia. Pero también reconoció que Pandora había sido víctima del engaño de Zeus. Los dioses habían creado un plan tan perfecto que ningún mortal hubiera podido resistirlo. Pandora lloró desconsolada, pero Epimeteo la abrazó, entendiendo que la responsabilidad recae más en los dioses que en ella. Desde ese día, la humanidad ya no vivió en un mundo perfecto, libre de sufrimiento. Pero tampoco vivió en desesperación absoluta. Porque la esperanza, aunque pequeña y silenciosa, seguía brillando en los corazones de los hombres. Con el tiempo, la historia de Pandora se convirtió en una explicación mitológica de por qué existe el mal en el mundo. Los griegos veían en ella una advertencia poderosa. Incluso un regalo divino puede esconder una trampa. La belleza puede contener peligros invisibles.
La curiosidad puede ser tanto una fuerza de crecimiento como de destrucción. Pero también, y quizás más importante, el mito nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que permanece. La esperanza es lo que mantiene al mundo en equilibrio. Es lo que nos permite seguir adelante cuando todo parece perdido. El mito de la caja de Pandora también es un espejo de la complejidad humana. Representa la dualidad entre la ignorancia y el conocimiento, entre el deseo de descubrir y el miedo a las consecuencias. La historia no busca culpar a Pandora como culpable eterna, sino mostrar que incluso las decisiones más pequeñas pueden tener efectos gigantescos. La idea de que todos los males fueron liberados por un acto de curiosidad convierte a Pandora en una figura profundamente humana, alguien que se equivoca, sufre, aprende y finalmente encuentra consuelo. La caja de Pandora se convirtió en una metáfora universal. Hoy en día, la expresión sigue usándose para describir acciones que pueden desencadenar problemas imprevisibles. Pero si analizamos el mito profundamente, no es una historia sobre castigo, sino sobre equilibrio. Los males salieron volando para atormentar al mundo, pero la esperanza quedó para resistirlos. Los griegos entendían que la vida no podía ser perfecta, pero tampoco podía ser completamente trágica. Necesitaba ese punto intermedio para que la humanidad encontrara propósito, fuerza y valentía. Imagina por un momento lo que habría sido la vida humana sin esperanza. Un mundo lleno de enfermedades, dolor y tristeza, sin ese rayo de luz que nos hace creer que mañana puede ser mejor. La esperanza es lo que llevó a la humanidad a construir ciudades, a explorar el mundo, a crear arte, a amar incluso sabiendo que puede doler, a levantarse después de cada caída. Lo que Pandora liberó, de alguna manera, es lo que nos hace profundamente humanos. Al reflexionar sobre esta historia, uno puede ver que Zeus no solo castigó, sino que también otorgó una herramienta para resistir el castigo. La caja no era solo un recipiente de desgracias, sino también un recordatorio de que los dioses, por más poderosos que fueran, entendían que los mortales necesitaban algo para no rendirse. Ese equilibrio entre tragedia y esperanza define nuestra existencia. Pandora, de pie frente a la caja ahora vacía, observa cómo la luz dorada asciende hacia el cielo y se dispersa en pequeñas chispas que parecen estrellas diminutas. Aunque el mundo ya no sería como antes, ella comprende que dentro de cada mal que había liberado también existe la posibilidad de lucha, resistencia y superación. La esperanza no cancela el dolor, pero lo acompaña y lo suaviza. Y de todas las fuerzas que habitan la tierra, quizás sea la más poderosa de todas. Perséfone, el rapto que partió al mundo en estaciones y cambió el destino de la humanidad. Un campo en plena primavera, flores recién abiertas, luz dorada filtrándose entre los árboles y el canto suave de los pájaros acompañando los pasos de una joven que aún no sabe que en cuestión de segundos su vida cambiará para siempre. Esa joven es Perséfone, hija de Deméter, la diosa de la agricultura, la fertilidad y el ciclo eterno de la vida. Pero bajo esa armonía aparente, el universo guarda un secreto que está a punto de desatarse. Un secreto que explicaría por qué el mundo deja de florecer, por qué las hojas caen, por qué llega el frío y por qué el calor vuelve cada año. La historia del rapto de Perséfone no es solo un relato mitológico. Es una explicación profunda sobre la pérdida, el amor, el dolor y la capacidad del mundo para renacer incluso después de la oscuridad más profunda. Es un mito que habla directamente al corazón humano, porque todos, de alguna manera, atravesamos nuestros propios inviernos y regresamos, como ella, a la luz. Perséfone era una joven llena de vida. Su belleza era radiante, pero lo que más llamaba la atención en ella era la pureza y la inocencia con la que observaba el mundo. A diferencia de otros dioses olímpicos, Perséfone no conocía la maldad ni la oscuridad. Su hogar era la tierra fértil que su madre cuidaba con devoción. Deméter la amaba más que a nada en el mundo y la protegía con el celo de una madre que sabe que su hija es su tesoro más preciado. En esos tiempos, la tierra prosperaba gracias a Deméter. Cada semilla germinaba, cada árbol daba fruto,
cada campo vibraba con abundancia. Pero esa prosperidad no duraría para siempre. Mientras Perséfone jugaba entre las flores, arrancando narcisos y riendo con la inocencia de quien cree que nada malo puede suceder bajo el sol, una sombra silenciosa la observaba desde las profundidades de la tierra. Era Hades, dios del inframundo, hermano de Zeus y Poseidón, soberano de los muertos y guardián del reino más sombrío del universo. Hades gobernaba una existencia solitaria. Su mundo estaba lleno de almas que vagaban sin descanso, ríos oscuros y cavernas interminables. Allí no existía la luz del sol ni el perfume de las flores. Y sin embargo, cuando vio a Perséfone, sintió algo que jamás había experimentado. Su corazón, endurecido por siglos de soledad, se estremeció. Se enamoró de ella al instante, con una intensidad tan profunda que no encontró otro camino más que poseerla. Hades acudió entonces a Zeus, su hermano, y le reveló su deseo de tomar a Perséfone como esposa y reina del inframundo. Zeus, con su mirada fría y acostumbrado a decidir el destino de los demás sin consultar sus deseos, aprobó la unión sin siquiera pensar en Deméter ni en Perséfone. El consentimiento de la joven jamás fue considerado. Así se dio inicio al acto que rompería el equilibrio del mundo de los vivos y transformaría para siempre la naturaleza. Un día, mientras Perséfone se alejaba del grupo para admirar un narciso particularmente hermoso, la tierra tembló con un rugido profundo, como si un corazón gigantesco latiera bajo el suelo. De pronto, el terreno se abrió en un abismo. Del centro de la grieta emergió un carro negro tirado por caballos oscuros como la noche. En él, venía Hades, imponente y decidido, su mirada fija en la joven. Perséfone apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser tomada por el dios y arrastrada hacia el inframundo. La tierra se cerró detrás de ellos como si jamás hubiera estado abierta. Y el silencio volvió a reinar en el campo. Cuando Deméter regresó y no encontró a su hija, el mundo entero pareció detenerse. La diosa buscó por todos los rincones, preguntó a los ríos, a los vientos, a los árboles, pero nadie sabía qué había sucedido. Durante días, Deméter vagó sin descanso, y su tristeza comenzó a afectar la tierra. Los campos que antes florecían comenzaron a marchitarse. Las semillas dejaron de germinar. La tierra, antes llena de vida, se volvió fría y estéril. La preocupación y el dolor de una madre se reflejaron en cada rincón del mundo, y la humanidad empezó a sufrir las consecuencias de una pérdida que no entendían. Deméter finalmente acudió a Hécate y luego al dios Helios, el que todo lo ve desde lo alto. Helios reveló lo que había ocurrido. Hades había secuestrado a Perséfone con la aprobación de Zeus. La furia de Deméter se encendió como nunca antes. Juró que mientras no recuperara a su hija, la tierra permanecería árida y el hambre se extendería por el mundo. Zeus, al ver que la humanidad empezaba a morir y que los sacrificios a los dioses disminuían, finalmente sintió la presión de actuar. Sin la adoración humana, los dioses perdían poder. Así que envió a Hermes como mensajero para ordenar a Hades que devolviera a Perséfone. Mientras tanto, Perséfone vivía en el inframundo. Al principio, lloró sin descanso, suplicó volver con su madre, rogó a Hades que la liberara. Pero el dios, aunque la amaba profundamente, no podía dejarla ir. El inframundo, antes tan desolado, empezó a transformarse con su presencia. Algunos relatos cuentan que Perséfone, poco a poco, comenzó a sentir compasión por las almas que vagaban sin rumbo, y con el tiempo su tristeza se mezcló con la fuerza que emergía de una joven que descubría un nuevo poder. Pero dentro de ella seguía ardiendo el deseo de regresar a la luz. Cuando Hermes llegó con el mandato de Zeus, Hades supo que no podía desobedecer abiertamente. Pero tampoco quería perder a su amada. En un acto que cambiaría el destino del mundo, ofreció a Perséfone una fruta del inframundo, una granada roja, brillante y cargada de simbolismo. Perséfone, débil y confundida, probó algunos granos. Ese acto, aparentemente pequeño, selló su destino.
Las leyes del inframundo establecían que cualquier alma que comiera de sus frutos quedaría unida para siempre a ese reino. Hades no necesitó encadenarla, bastó un gesto. Cuando Perséfone regresó a la superficie y Deméter corrió a abrazarla, el mundo entero celebró. Las flores renacieron, la tierra volvió a respirar y el sol pareció más cálido que nunca. Pero la alegría duró poco. Cuando Zeus anunció que Perséfone no podía quedarse permanentemente en la tierra porque había comido del fruto del inframundo, el corazón de Deméter volvió a romperse. Sin embargo, los dioses llegaron a un acuerdo que marcaría el ritmo de la naturaleza para siempre. Perséfone pasaría una parte del año con Hades, como reina del inframundo, y otra parte con su madre, en la superficie. Este pacto dio origen al ciclo eterno de las estaciones. Cuando Perséfone está con Deméter, la tierra florece. La primavera se convierte en el símbolo de su regreso. Los campos se llenan de colores, el aire se vuelve suave y cálido, y la vida renace en todas sus formas. El verano representa la plenitud de su estancia en la tierra, la época de mayor abundancia, cuando las cosechas prosperan y la luz del sol parece eterna. Pero cuando llega el momento de regresar al inframundo, el corazón de Deméter se entristece. El otoño se convierte en la transición. Las hojas caen, los días se vuelven más cortos, la naturaleza parece despedirse lentamente de su vitalidad. Y finalmente, cuando Perséfone desciende al reino de Hades, el invierno llega con toda su crudeza. Es el momento en que la tierra duerme, donde nada crece y el frío domina. La tristeza de Deméter se refleja en cada rincón del mundo. Este mito no solo explica el origen de las estaciones. Es también una metáfora poderosa del ciclo humano. Todos atravesamos momentos de oscuridad, pérdidas que nos desorientan, inviernos personales donde sentimos que la vida se detiene. Pero así como Perséfone regresa a la superficie, siempre llega un momento de renacimiento. Ningún invierno es eterno. Ninguna caída dura para siempre. La vida, al igual que el mito, es un movimiento constante entre luz y sombra. La historia también refleja la dualidad en la naturaleza de Perséfone. Ella no es solo la joven inocente que recogía flores. Es también la reina del inframundo, una figura poderosa que aprendió a gobernar entre los muertos. Su transformación nos enseña que incluso en nuestras experiencias más dolorosas, somos capaces de encontrar fuerza, identidad y propósito. Del mismo modo, Hades no es simplemente el villano que arrebata a la joven. Su amor, aunque oscuro y obsesivo, revela los matices complejos en los mitos griegos, donde los dioses no son completamente buenos ni malos. Zeus aparece como un gobernante pragmático, dispuesto a sacrificar la felicidad de otros por mantener el orden. Y Deméter encarna el amor maternal en su forma más pura, capaz de detener la vida misma hasta recuperar lo que más ama. Cada personaje aporta un elemento esencial para que el mito sea tan poderoso. Perséfone representa el equilibrio entre la vida y la muerte. Deméter simboliza el amor que da vida. Hades encarna la inevitabilidad de la muerte y la profundidad emocional del alma. Zeus refleja el orden del cosmos, incluso cuando ese orden es injusto. Ahora imagina a Perséfone, de pie al borde del inframundo, mirando hacia la superficie, donde los primeros brotes verdes comienzan a aparecer en la tierra fría. Sabe que debe dividir su tiempo entre dos mundos, pero también sabe que su historia es parte del equilibrio universal. Aunque su vida fue dividida, no fue destruida. Y cada año, su regreso anuncia que incluso después del invierno más largo, la vida siempre encuentra la forma de renacer. Hércules, la leyenda del héroe que enfrentó lo imposible, y los 12 trabajos que cambiaron al mundo. No existe grandeza sin sacrificio, no existe gloria sin pruebas, y no existe héroe sin dolor. Así comienza la historia de Hércules, el hijo más célebre de Zeus, un semidios cuya fuerza era tan descomunal que los propios dioses temblaban ante su destino. Pero su historia no es solo un catálogo de hazañas.
Es la travesía profunda y desgarradora de un hombre condenado a demostrar su valor una y otra vez. Su camino está marcado por errores, redención, luchas épicas y una voluntad inquebrantable. Los 12 trabajos de Hércules representan más que simples misiones, son la prueba absoluta de cuánto puede soportar un corazón humano cuando está decidido a rehacerse. Antes de convertirse en el héroe que todos admiran, Hércules fue un niño destinado tanto al sufrimiento como a la gloria. Era hijo de Zeus y de la mortal Alcmena, y su nacimiento despertó la furia de Hera, la esposa de Zeus, quien vio en él la prueba viviente de la infidelidad de su esposo. Desde la cuna, Hera intentó destruirlo enviando serpientes para matarlo mientras dormía. Pero incluso siendo un recién nacido, Hércules estranguló a las serpientes con sus pequeñas manos, demostrando que su fuerza no tenía precedentes. Años más tarde, cuando fue creciendo, Hera no abandonó su odio. Lo persiguió con delirios, accidentes, obstáculos, y finalmente con una tragedia tan grande que marcaría el camino del héroe para siempre. En un ataque de locura provocado por Hera, Hércules cometió un acto que jamás pudo borrar, mató sin querer a su esposa y a sus hijos. Cuando recobró la cordura y vio lo que había hecho, cayó de rodillas, quebrado, devastado, y buscando expiación. Fue el oráculo de Delfos quien le señaló el camino hacia la redención. Debía ponerse al servicio del rey Euristeo, un monarca cobarde, débil e incapaz, pero favorecido por Hera. Euristeo, al ver a Hércules sometido, decidió imponerle tareas imposibles, esperando que alguno de esos desafíos lo destruyera. Pero el destino tenía otros planes. Hércules aceptó el reto, no para impresionar a los dioses ni para ser recordado, sino para encontrar un modo de curar su alma. El primer desafío fue el león de Nemea, un monstruo con piel tan dura que ningún arma podía herirlo. Sus rugidos aterrorizaban aldeas enteras, y su tamaño parecía sacado de una pesadilla. Hércules enfrentó al león en su propia guarida. Los golpes resonaban en la cueva como truenos atrapados, pero ninguna flecha ni espada lograba atravesar la bestia. Así que Hércules, usando solo su fuerza, lo estranguló con sus brazos. Después, arrancó la piel del león usando sus propias garras y la convirtió en su manto, símbolo eterno de su valentía. El siguiente reto fue la hidra de Lerna, un monstruo acuático con múltiples cabezas venenosas. Cada vez que Hércules cortaba una cabeza, 2 más crecían. El monstruo parecía invencible. Entonces tuvo una idea. Junto a su sobrino Iolao, quemó las heridas de cada cuello para evitar que las cabezas volvieran a crecer. Finalmente, decapitó la cabeza inmortal de la hidra y la enterró bajo una roca enorme. Incluso su sangre, tan tóxica que podía matar con una sola gota, se convirtió en herramienta. Hércules empapó sus flechas con ese veneno, volviéndolas poderosas más allá de lo imaginable. El tercer trabajo fue atrapar a la cierva de Serinia, un animal sagrado para Artemisa, tan veloz que nadie podía acercarse a ella. Hércules la persiguió durante un año entero, cruzando montañas, ríos y bosques. Cuando finalmente logró atraparla sin derramar una gota de sangre, Artemisa, aunque enfurecida, reconoció el respeto del héroe y le permitió continuar. Su cuarta misión lo llevó al jabalí de Erimanto, una bestia feroz que arrasaba aldeas con su paso. Hércules la acorraló en una montaña nevada hasta que, agotada, pudo atraparla viva. La llevó a Euristeo, quien al verla, corrió aterrado y se escondió dentro de un gran jarrón de bronce, demostrando que su temor al héroe era mayor que su autoridad. El quinto desafío exigía limpiar en un solo día los establos del rey Augías, que no habían sido aseados en décadas y estaban llenos de toneladas de suciedad. Una tarea imposible. Pero Hércules, usando su ingenio, cambió el curso de 2 ríos para que atravesaran los establos y los limpiaran por completo. El trabajo fue tan rápido y brillante que incluso los dioses quedaron sorprendidos. Luego llegó el enfrentamiento contra las aves del lago Estínfalo, criaturas de bronce que devoraban humanos y lanzaban plumas afiladas como flechas. Hércules, incapaz de acercarse a ellas,
Utilizó un instrumento que Atenea le entregó para espantarlas. Cuando las aves levantaron vuelo, él disparó sus flechas envenenadas y acabó con la amenaza. El séptimo trabajo lo llevó a Creta, donde debía capturar al toro de Creta, una criatura salvaje que había arrasado la región. Hércules lo enfrentó con una mezcla de fuerza y habilidad, lo sujetó por los cuernos y lo dominó hasta llevarlo de regreso a Grecia. El octavo desafío fue domar a las yeguas de Diomedes, animales que se alimentaban de carne humana debido a la crueldad de su dueño. Hércules logró calmarlas alimentándolas con su propio amo, rompiendo así el ciclo de violencia. El noveno trabajo lo llevó en busca del cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. Al principio, ella accedió a entregárselo. Pero Hera, disfrazada, sembró desconfianza entre las amazonas, provocando una batalla que obligó a Hércules a luchar por su vida. Finalmente, obtuvo el cinturón, aunque a un costo doloroso. El décimo trabajo lo condujo al rebaño de Gerión, un ser de 3 cuerpos que vivía en una isla lejana protegida por monstruos y gigantes. La travesía fue tan larga que Hércules cruzó el desierto, donde, irritado por el calor, lanzó una flecha al mismísimo sol. Helios, en vez de enojarse, quedó tan impresionado por su valentía que le prestó una copa dorada para navegar sobre el mar. Con ese regalo divino, Hércules llegó a la isla, derrotó a Gerión y llevó el rebaño a Euristeo. Pero la misión aún no terminaba. El 11º trabajo consistía en robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, hijas de la noche, guardianas de las frutas que garantizaban la inmortalidad. El árbol estaba protegido por un dragón de 100 cabezas llamado Ladón. Hércules, sabiendo que enfrentarlo sería asesinarse a sí mismo, planificó otra estrategia. Convenció a Atlas, el titán condenado a cargar el cielo sobre sus hombros, para que le ayudara a obtener las manzanas. Atlas aceptó dejar la bóveda celeste sobre los hombros de Hércules mientras iba por las frutas. Pero al regresar, planeaba dejarlo atrapado para siempre. Hércules entonces, fingiendo necesitar acomodar su capa antes de cargar nuevamente el cielo, devolvió el peso a Atlas y escapó con las manzanas. Una vez más, su inteligencia lo salvó. El 12º y último trabajo fue el más aterrador de todos: capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada al inframundo. Sin armas, sin ayuda, Hércules descendió a las profundidades de la oscuridad. Allí enfrentó a Cerbero, cuyas fauces escupían veneno y cuyo gruñido podía romper el alma de cualquier mortal. Con una fuerza sobrehumana y un valor inquebrantable, Hércules lo dominó usando únicamente sus manos. Hades, impresionado, permitió que se llevara a Cerbero a la superficie con la condición de no herirlo. Cuando lo presentó ante Euristeo, el rey se desmayó del susto y pidió que devolvieran al monstruo al inframundo inmediatamente. Con el 12º trabajo completado, Hércules al fin obtuvo la libertad. Había enfrentado criaturas imposibles, dioses, titanes, monstruos inmortales y pruebas que habrían destruido a cualquier otro ser. Sin embargo, su mayor lucha fue consigo mismo. Cada trabajo era una forma de redención, una prueba para reconstruir su honor y sobrellevar el peso de sus errores. Su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza, pero también en símbolo de resiliencia, perseverancia y superación. El final de su vida mortal no fue menos épico. Hércules sufrió traiciones, heridas y pérdidas que harían temblar a cualquiera. Su esposa Deyanira, engañada por un centauro, sin saberlo le entregó una túnica envenenada que quemó su piel y lo sumió en un tormento insoportable. Hércules, comprendiendo que su tiempo como mortal había terminado, construyó una pira funeraria y se acostó sobre ella. Mientras el fuego consumía su cuerpo humano, Zeus intervino una última vez. El héroe, habiendo demostrado su valor más allá de lo imaginable, fue elevado al Olimpo y convertido en un dios inmortal. Allí se reconcilió con Hera, la misma que lo había perseguido durante toda su vida, y finalmente alcanzó la paz que tanto había buscado. La historia de Hércules no sobrevive por sus hazañas, sino por su humanidad. Sus trabajos no son simples aventuras.
Son símbolos de las pruebas que todos enfrentamos. El león que parece invencible. La hidra que representa los problemas que se multiplican. La cierva que nos obliga a ser pacientes. Los establos que nos recuerdan que incluso las tareas más repugnantes requieren estrategia. El inframundo que simboliza los momentos más oscuros que atravesamos. Hércules nos enseña que no importa cuántas veces caigamos, ni cuántos trabajos tengamos que superar. Siempre existe una salida si avanzamos con determinación. Su historia es un recordatorio eterno de que la fuerza no nace del poder físico, sino del corazón que decide luchar incluso cuando todo parece perdido. Y por eso su nombre ha cruzado siglos, generaciones y culturas. Porque en cada uno de nosotros vive un poco del espíritu de Hércules, un espíritu que se niega a rendirse.